no sé a cuántos les encantan las historias. La pastora nos hablaba acerca del cuento de los hermanos Grimm, y ahí sí que se relatan varias historias, ¿cierto? En esos cuentos, y a veces como que nos enrolamos, como que nos engomamos con estas historias, pero hoy usted se va a engomar y a enrolar con esta historia que les voy a contar, y es acerca de un personaje llamado Moisés. No sé si alguno de ustedes lo recuerde, no sé si alguno de ustedes lo conozca, no le puedo decir, porque tal vez cuando partamos a la presencia de Dios tendrá usted muchas preguntas para Moisés, y tal vez decirle: ¿y usted cómo haría cuando vivió allá con el rey, con el faraón, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo, cierto? Y esa historia la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3, y vamos a estar ahí leyendo. Recuerden, allá en casa yo creo que se les facilita para que tengan su Biblia, para que tengan su cuaderno. Yo espero que no sea esa Biblia que está ya empolvada, abierta en el Salmo 91. Pues hoy yo le voy a invitar que la vamos a abrir en Éxodo 3, o sea, vamos a mover la Biblia a esa página del Salmo 91. Entonces vamos a ir a Éxodo 3, pero antes de iniciar con lo que le quiero compartir en este día, quiero contarles un poquito qué sucedió antes de que Moisés se encontrara en la posición en la cual vamos a hablar en el Éxodo 3, ¿cierto? Y es acerca que resulta y pasa que en los primeros capítulos nos habla el libro de Éxodo que los egipcios esclavizan al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel se encuentra en una esclavitud, ya podrá usted imaginarse, o sea, eran esclavos los cuales les tocaba trabajar para los egipcios, ¿cierto? Y el pueblo de Israel se encontraba en una condición, no sé cuántos muchas veces sin pensar resultamos estando en una esclavitud, ¿cierto? Entonces de esta forma se encontraba el pueblo de Israel, se encontraba esclavo, pero entonces hay un rey, ¿cierto? Que lo relata en el capítulo 1 y ordena que resulta y pasa que el pueblo de Israel estaba en esclavitud, pero también se estaba reproducía en gran número, ¿sí? Entonces las mujeres quedaban encinta muy rápido y daban a luz, no le puedo decir que muy rápido porque tenían que tardar los 9 meses que se demora, ¿cierto? Pero las mujeres daban a luz y resulta y pasa que este rey demanda que todos los niños que sean nacidos, ¿cierto? De los israelitas sean matados, o sea, que los maten, ¿cierto? Y que las niñas sí las dejaran con vida. Pero resulta y pasa de que una pareja un hombre y una mujer, ¿cierto? Tienen a luz a Moisés, ¿cierto? Y ahí en el versículo 2 nos relata el nacimiento de Moisés. Dice: un hombre y una mujer se casaron, los dos eran de la tribu de Leví. Recuerden que la tribu de Leví eran de los hijos de Jacob, ¿cierto? Que eran las 12 tribus del pueblo de Israel, que ahí estaba inclusive José, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Yo creo que ahorita en Semana Santa nos abrieron un poco más la perspectiva de esta historia de los hijos de Jacob, ¿cierto? Entonces, un hombre y una mujer se casaron, los dos eran de la tribu de Judá. Vea, Moisés fue concedido dentro del matrimonio. Si lo pueden ver ahí en el capítulo 2, o si no, yo acá se lo estoy relatando de la versión traducción en lenguaje actual. Dice: un hombre y una mujer se casaron, los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era un hermoso, lo escondió durante 3 meses, o sea, lo ocultó durante 3 meses, ¿cierto? Porque como el rey había anunciado que todo niño que naciera fuera sacrificado, fuera muerto, ¿cierto? Entonces esta mujer, no sé, las mujeres que están en este lugar y las que están allá en casa dicen: no, es que yo he desarrollado un sexto sentido, ¿cierto? Y yo creo que este sexto sentido fue el que le ayudó a esta mujer a esconder a su hijo, a cuidar. Como toda mujer, como toda madre, cuida y vela por sus hijos. Así es, esta mujer dijo: no, es hermoso, es de buen parecer, entonces lo voy a esconder. Y lo pudo esconder solo durante 3 meses, ¿cierto? Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina y puso al niño adentro. Después dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Esto tiene que ver algo con la pesca, porque me está relacionando un río, ¿cierto? Me dice que a Moisés lo dejaron, ¿en dónde? En un río. Bueno, después ahí ya lo toma esta mujer,
ya lo llevan, él ya va adelante, dice ahí en el verso 8, que le pregunta esta mujer a la hija del rey, le dice, ¿quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide a este niño? Recuerden que el niño tenía solo 3 meses, o sea, estaba pequeñito, y ella contestó, anda, ve y llámala. La hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó a la princesa, le dijo, llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí y yo lo pagaré. Vemos a un Moisés que desde su nacimiento tuvo que atravesar, prácticamente fue destetado de su madre, ¿cierto? Prácticamente fue desechado, ¿cierto? Prácticamente fue escondido, fue oculto. Dice que Moisés huye de Egipto. Dice que años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio maltrataba a una. Miró a todos y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Ay, ay, ay. O sea que Moisés cometió pecado, ¿cierto? Mató a una persona, ¿cierto? Pero aún así, después de todo sucedido con la vida de Moisés, ¿cierto? Y por lo que ha atravesado, Moisés se da cuenta que un egipcio está golpeando a uno de los suyos. ¿Y qué hace Moisés? Va y lo coge, mira para todos lados. Vio que nadie lo estaba observando y atentó contra él, ¿cierto? Podríamos decir que ha pasado por varias, para llegar al capítulo 3, ha pasado por varias circunstancias Moisés. Una fue que fue abandonado, ¿cierto? Por seguridad, por protegerlo y por cuidarlo, y porque los planes de Dios, o sea, empiezan desde el vientre de la madre. Desde ahí empiezan los planes del Señor. Y 2, que después Moisés se da cuenta por defender a uno de los suyos. O sea, eso es, yo digo, ¿cuántos estarían dispuestos, como dice la palabra, a dar su vida por un hermano, por un amigo? ¿Cuántos estaríamos dispuestos? Moisés vio que era uno de los suyos, de los israelitas, al versículo 3. Y el título he titulado este mensaje en este día. Se nos ha hablado de limpiar las redes, se nos ha hablado de ser testimonio en la familia, y hoy quiero hablarles de ser carnada. Usted y yo somos carnada, no carnales, ¿cierto? Sino carnada. También a veces somos carnales, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que tenemos que ser espirituales, ¿cierto? Para vencer los deseos de la carne. Entonces, hoy vamos a hablar de ser carnada. ¿Ustedes qué podrían relacionar con ser carnada si nos han estado hablando de la pesca? ¿Que es necesaria ser carnada? Sí. Porque es como aquella parte de la comida que se coloca en el anzuelo para poder ir a pescar, ¿cierto? Entonces, usted y yo hoy quiero llevarles a identificar por qué usted y yo podemos ser carnada. Y esto fue lo que Dios hizo con Moisés, ser carnada para traer libertad a su pueblo delante de este rey, delante de este hombre. Y ahí es de allá donde nos encontramos en el versículo 3. Dice que 40 años tenía Moisés cuando fue llamado aquí en el versículo 3, o sea, ya después de haber sido abandonado, ya después de haber matado a una persona, ya después, yo digo, ya 40 años ya es el cuarto piso, ¿cierto? Para muchos hombres dirían, no, ya estaba de edad, ¿cierto? ¿Por qué no inició su ministerio más joven, ¿cierto? Dios cumplirá el propósito en nuestras vidas, no importa si es joven o si es viejo. No importa si es de corta edad o si es ya de madura edad, de alta edad, Dios va a cumplir el propósito que tiene en nuestras vidas. Moisés, o sea, no importa la edad, delante de Dios no importa la edad, delante de Dios, delante de Dios no importa si eres joven, si eres viejo, delante de Dios lo que importa es la intención que hay en su corazón. No es por santidad. Porque recuerden que Moisés había cometido pecado y ya había matado a una persona. Quiere decir de que no es por santidad. Moisés había matado a una persona. Para el hombre, Moisés tal vez no sería apto. Yo creo que para nosotros decían, no, ese no es apto porque ese es un delincuente, ese es un ladrón, ese es un violador, ese es un narcotraficante, ese es un... ¿Qué podríamos decir nosotros aquí en Colombia, ¿cierto? O en distintos lugares del país, ¿cierto? Que no es apto. Para el hombre tal vez no podría ser apto Moisés, pero para Dios ya era aprobado, era el indicado.
podría decir de que a veces lo que vemos con nuestros ojos tal vez no es lo mismo que ve nuestro Señor Jesús o nuestro Dios. Porque tal vez con nuestros ojos físicos podríamos decir, y muchas veces en nuestra fe decaemos por eso, porque vemos con nuestros ojos negatividad, porque decimos tal vez ahí no se puede, ahí no podemos tal vez en medio del desierto construir, ahí no podemos en medio de ese barrio tan peligroso donde hay delincuencia, tal vez no podremos levantar una iglesia, ¿cierto? Tal vez podríamos decirlo de esta forma. Entonces ya nos encontramos ahora sí que Moisés tenía 40 años, pero que no era una persona que era perfecta, era una persona que tenía problemas. Y yo creo que tenía problemas con sus, prácticamente como Pedro fue el que le bajó la oreja a Maco, ¿sí? Pues tenía problemas de impulsividad. O sea, quería decir de que él no podría aguantarse, de que tal vez, no sé, usted en su familia si podría aguantarse de que alguien venga y golpee a un familiar suyo y usted no hacer nada. Prácticamente Moisés tenía al pueblo de Israel como su familia, ¿cierto? Era de su simiente, era de donde él venía y vio y notó que esto estaba sucediendo, y yo creo que nosotros como familia vemos que alguien está golpeando que a nuestra esposa o a nuestros hijos y no vamos a quedarnos ahí de brazos cruzados, no, pues que le dé porque se lo merece, ¿cierto? Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a hacer algo, y yo veo a un Moisés que en ese momento que estaban atacando a este israelita, él quiso hacer algo, ¿cierto? Entonces vamos a leerle el verso 3 y dice lo siguiente, el capítulo 3, perdón, el verso 1 dice, Moisés, vamos a leer todo el capítulo 3 hasta el 17, dice, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llamaba Horeb, ¿cierto? ¿Qué dice que estaba haciendo Moisés cuando fue llamado por el Señor? Dice que estaba, ¿qué? Cuidando las ovejas. Quiere decir que estaba, ¿qué? Trabajando. Estaba realizando alguna labor en específico. Y yo creo que Dios llama a personas ocupadas. Ese es el Dios que tenemos. Que Dios no va a llamar a un desocupado que tenga todo el tiempo libre y que, porque muchas veces esos desocupados lo hacen como por pasar el hobby, como por, no tengo nada que hacer, entonces me voy para la iglesia. No tengo nada que hacer, entonces me voy a tocar un instrumento. No tengo nada que hacer, entonces voy a estar, qué sé yo, compartiendo una palabra, ¿cierto? Desocupados, ¿cierto? Pero Dios llama a personas con ocupaciones. Que estén ocupadas, porque en este momento Moisés se encontraba, ¿cierto?, cuidando de las ovejas, quiere decir que estaba realizando una labor. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos desocupados hay en este lugar? O usted que está en casa, levante su mano allá si usted es una persona desocupada y realmente no hace nada, absolutamente nada, no realiza ninguna función en su diario vivir, simplemente comer y dormir prácticamente como un niño por ahí de 1 mes, de 2 meses, así como pues mi hija Samantha. No sé cuántos desocupados estén allá en casa o cuántos desocupados. Todos tenemos una ocupación, todos realizamos diversas funciones, todos nos dedicamos a hacer algo en específico, ¿cierto? Nos dedicamos a trabajar, otros se dedican a estudiar, otras se dedican a ser amas de casa, diferentes ocupaciones. Y a esas personas son las que está llamando el Señor. ¿Y por qué Dios llama a los ocupados? ¿Por qué creen ustedes que Dios llama a los ocupados? ¿Saben por qué? Yo tengo 2 puntos claves por qué el Señor llama a los ocupados. Primero, para definir prioridades. Y eso lo podemos ver en Éxodo 23. Dice, no tengan otros dioses aparte de mí. Dios quiere que Él sea la prioridad de nuestras vidas. Y realmente cuando uno está ocupado es cuando uno realmente se da cuenta qué tan importante es Dios para nosotros. O qué otros dioses tenemos en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando usted se encuentra ocupado, que usted trabaja, que usted tiene las responsabilidades de su hogar, que tiene responsabilidades con su esposa, que tiene responsabilidades con sus hijos, pero aparte de eso, tiene responsabilidades en el tema eclesiástico, en el tema ministerial, ¿cierto? Entonces es ahí donde usted tiene que organizar sus prioridades. No le estoy hablando que vaya como el pueblo de Israel a construir otras estatuas, otros dioses, otros ídolos, sino que muchas veces, ¿sabe qué se convierte en ídolo para nosotros? Lamentablemente, el trabajo que el mismo Señor nos dio.
se convierte en un Dios para nosotros. La familia que Él mismo nos dio, la idolatramos muchas veces. Y es que no, pastor, yo no puedo estar en la iglesia porque realmente no le he podido dedicar tiempo a mi familia porque he estado trabajando. Entonces no puedo estar en la iglesia porque este domingo tengo que dedicarlo para salir con mi familia, tengo que dedicarlo para ir a compartir con mi familia. Dios quiere buscar esas personas ocupadas para entender qué tan prioritario es Él para nosotros, qué tan prioridad es Él en nuestras vidas, ¿cierto? Y realmente Moisés se encontraba ocupado en ese momento. ¿Y sabe qué dice el Éxodo ahí mismo en el relato? Porque el Éxodo es salir de la esclavitud, ¿cierto? Dice que no tengan otros dioses aparte de mí. Dios le dice al pueblo de Israel, no tenga otros dioses aparte de mí, porque Él no quiere, o sea, realmente si Moisés no hubiera atendido en ese momento lo que Dios estaba haciendo para llamar su atención, tal vez podríamos decir de que el Dios para Moisés se convertiría era cuidar sus ovejas, el trabajo que él estaba desarrollando y ejecutando, ¿cierto? Moisés dejó de realizar su labor por atender a Dios. ¡Wow! Amén. Moisés dejó de trabajar en lo que estaba haciendo, estaba cuidando sus ovejas. ¿Por qué? Porque hubo algo que llamó y cautivó su atención. Y era Dios que estaba ahí, llamándole. En el versículo 3 lo podemos evidenciar, que dice de la siguiente forma, continuamos con el relato. Dice, allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo, qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. ¿Qué causó Dios en Moisés? Que llamó su atención. Y a Moisés le causó intriga. Que había una llama en medio de un arbusto, ¿cierto? Usted podría decir, eso se tiene que prender, eso se tiene que quemar. Pero Moisés dijo, venga a ver, voy a ver qué es lo que pasa, por qué ese arbusto no se prende, ¿cierto? Dios hizo algo para cautivar la atención de Moisés. ¿Y qué hubiera sido si Moisés hubiera dicho, no, pues que se prenda esa vaina ya, a mí no me importa que se queme eso? ¿Sabe qué hizo Moisés? Dijo, voy a ver, curiosidad, ¿cierto? ¿Cuántos muchas veces llegamos a los pies del Señor por pura curiosidad? Oiga, voy a ver qué es lo que hacen allá en ese lugar. Voy a mirar qué es lo que están desarrollando en ese lugar. Eso y eso cautivó la atención de Moisés, ¿cierto? Que había un arbusto que estaba en llamas, pero que no se prendía más allá. Entonces se acerca a Moisés y dice en el verso 3, qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto, ¿cierto? Y entonces Dios quiere llamar nuestra atención, pero nosotros no queremos atenderle muchas veces. De muchas formas, de muchos colores, de muchas maneras. Dios quiere cautivar la atención en su totalidad porque Él quiere ser la prioridad en nuestras vidas y Él quiere llamar la atención por este lado, por este otro lado. No es por acá, es por aquí, ¿cierto? Muchas veces tenemos problemas en nuestro hogar y Dios quiere llamar la atención y diciéndonos, yo puedo restituir tu hogar. Muchas veces tenemos dolores en nuestro cuerpo y Dios quiere llamar nuestra atención diciendo, yo soy el sanador de sus vidas. Pero ¿sabe qué es lo que primero hacemos nosotros? Ir al médico, ir a la droguería, que me mande inyectar. Cuando la mejor medicina y la mejor inyección es la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, ¿cierto? Entonces Dios siempre quiere llamar nuestra atención, pero nosotros no queremos atenderle. Muchas veces lo hace de 1000 formas, de 1000 colores, y nosotros no queremos atenderle, ¿cierto? Primero, Dios llama a personas ocupadas porque Él quiere ser prioridad y quiere saber qué tan prioritario es Él en su corazón. Para Moisés, yo creo que Dios era prioridad porque Él estaba cuidando unas ovejas y las dejó allá y se fue a mirar lo que estaba ocurriendo con esta zarza, ¿cierto? Dios cautivó su atención. Lo segundo es por la calidad del tiempo. ¿Qué tan valiosa es la calidad del tiempo que le demos al Señor? Y lo podemos ver, continuamos en el relato, dice ahí, después de que Moisés dice, qué extraño, voy a poner a ver qué es lo que está sucediendo. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó, detente Moisés. Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo, no te acerques más,
quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Dios quiere que él sea la prioridad, dijo Dios, le dijo a Moisés, le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás en mi presencia. ¡Wow! ¡Qué tan importante es la calidad del tiempo que le ofrecemos en presencia de nuestro Dios! ¿Cierto? Cuando Dios le hablaba a Moisés, él estuvo muy atento. Porque vea lo que le dice. Dice, cuando Dios vio a Moisés que se acercaba, le gritó, detente, Moisés. Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo, no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios. Quiere decir de que estuvo atento. Digo, esta palabra realmente me la había colocado el Señor anoche y fue la misma que decía hoy nuestra pastora. Estar quietos y conoced que yo soy el Señor. Y no la tengo acá escrita. Dice Proverbios 4:20, dice, hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Es necesario estar atentos a la voz de Dios. Es necesario que usted y yo estemos atentos a la voz de Dios. ¿Qué sucede muchas veces e incluso en la iglesia? ¿Qué sucede? Que no estamos atentos a la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia tal vez estamos chateando, porque en la iglesia tal vez estamos en el celular, porque en la iglesia tal vez estamos en otras cosas, tal vez respondiendo el mensaje que nos acabó de llegar, porque en la iglesia se nos entran las ganas de ir al baño, porque en la iglesia se nos da muchas cosas, se nos da por hacer muchas cosas, nos da hambre y nos dan ganas de ir a la cooperativa, nos dan ganas de ir a la tienda. Cuando estamos en la iglesia nos entran las miles de ganas, menos de estar atentos a la palabra que el Señor trae por medio de un predicador o a la palabra que el Señor trae en medio de la alabanza. Inclusive en medio de la alabanza es importante que usted esté atento a escuchar la voz de Dios porque pueden suceder cosas extraordinarias en medio de la alabanza de su pueblo, ¿cierto? Entonces es necesario que estemos atentos a la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no va a venir personalmente y te va a decir, esté atenta, Jenny, porque yo soy el Señor y tengo grandes cosas para usted y te voy a llevar a libertar el pueblo. Esté atento, Luis. Él no va a venir personalmente. Él lo va a hacer por medio de ¿quién? De otra persona. Lo va a hacer por medio del pastor César, lo va a hacer por medio del mismo Luis, lo va a hacer por medio de la pastora Yanel, lo va a hacer por medio de, inclusive, teniendo usted una conversación con otra persona, si usted está atento y recibe lo que esa persona le está compartiendo, ahí el Señor le va a hablar. En una predicación, ya les decía, en medio de la alabanza, inclusive en consejería, ¿cierto? Moisés era la carnada de Dios para pescar a su pueblo y sacarlo del lago en el que se encontraba. Moisés era la carnada de Dios para ir y pescar a su pueblo, al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud en la cual él se encontraba. Continuemos el relato y ya en el verso 10 nos vamos a dar cuenta por qué Moisés era esa carnada de Dios para poder sacar a este pueblo. Dice, yo sé muy bien que mi pueblo, continúa el relato en el verso 7, dice, pero Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos, es Canaán, ¿cierto? País donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate. Mire lo que le dice en el verso 10. Así que prepárate, Moisés,
pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Así que prepárate, César, así que prepárate, Yané, así que prepárate, Alba, así que prepárate, Gloria, así que prepárate, Jenny, así que prepárate, familia Mejías, porque voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Así que prepárense, ¿cierto? Es lo que le dice. Moisés era la carnada de Dios para sacar al pueblo, porque le dice, prepárate, porque tú vas a ir, tú vas a hablar, tú vas a ir a decir, ¿cierto? ¿De dónde quería sacar Dios al pueblo de Israel? De un lago de esclavitud. ¿En dónde se encontraba el pueblo de Israel en ese momento? En un lago de esclavitud, ¿cierto? Estaban esclavos ante los egipcios, ¿cierto? Tenían que labrar los ladrillos ellos mismos para construir las calles, para hacer tantas cosas. Era tremenda la esclavitud que estaba pasando el pueblo de Israel, y Moisés se estaba dando cuenta de esta esclavitud en la cual se encontraban. Dice que era tanta la esclavitud que dice que los maltrataban, ¿cierto? Y que el pueblo venía delante del Señor pidiéndole ayuda, que gritaba delante del Señor pidiéndole ayuda para salir de esa esclavitud en la cual él se encontraba. El lago en el cual tenía que pescar Moisés no era un lago muy fácil. Era una carnada, pero el lago en el cual tenía que pescar no era muy fácil. ¿Sabe por qué? Porque usted que está en esta tierra puede encontrar en distintos lugares diversidad de lagos para pescar, ¿cierto? Hay lagos de aguas dulces, hay lagos de aguas saladas, hay aguas tranquilas, como también hay aguas turbias. Yo digo que Moisés se encontraba, para rescatar a este pueblo de la esclavitud, se encontraba en un lago de agua salada con aguas turbias, porque tenía que enfrentarse ante los egipcios para librar a este pueblo, ¿cierto? No era fácil la tarea que tenía Moisés de pesca, ¿cierto? Pero él tenía que ser esa carnada ahí en el anzuelo para poder, Dios lo iba a usar como esa carnada para rescatar a ese pueblo. A veces o en ocasiones no será tan fácil la pesca, ¿cierto? A veces creemos que puede ser fácil, sí, hay veces que es fácil. Un día, inclusive el pastor lo relataba, que un día por parte de la iglesia nos llevaron allá a un laguito y era solo poner en el anzuelo un pedacito de masa de maíz y tirarlo allá, y con facilidad podíamos pescar porque era un agua que tranquila, era un lago ahí tranquilo, ¿cierto? Muchas veces o en ocasiones no será tan fácil la pesca. A veces tendremos que ir a lagos tranquilos, como a veces tendremos que ir a lagos turbios. A veces tendremos que llegar a aquella familia que es tranquila, como también tendremos que llegar a pescar a aquella familia que está en problemas, que el hijo es un drogadicto, que la hija es una prostituta, que tal vez está en la calle, que tal vez está a la huérfano, que tal. Tendremos que llegar a distintas clases de personas, porque hay distintos de lagos para pescar. Puede ser que en ocasiones nos toque pesca suave, ¿cierto? Pesca tranquila, pero también en ocasiones nos toque la pesca en aguas turbias, ¿cierto? Usted y yo somos la carnada de muchos peces. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo somos la carnada de muchos peces. Dice, Moisés contestó, continuamos en el relato, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Dice el verso 12, Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo este proceso, en todo este momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar, ¿cierto? Usted y yo somos esa carnada, ¿cierto? Porque en ocasiones no es fácil la pesca, pero hay algo que lo antecede. Y es que, ¿sabe qué lo antecede? Que Dios le dice, yo voy a estar contigo. Cuando usted vaya a hablarle allá a los del cartucho, yo voy a estar contigo. Cuando usted vaya a hablarle allá a los alcohólicos, yo voy a estar contigo. Cuando usted vaya a hablarle a los drogadictos, yo voy a estar contigo. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Moisés.
Le dijo: yo estaré contigo en todo momento. Así que les tengo una buena noticia. En ocasiones para Lighthouse no será tan fructífera, no será tan buena, no será tan agradable la pesca que vayamos a realizar, pero tendremos un pero que lo antecede. ¿Y sabe qué dice? Yo estaré contigo, Moisés. Yo voy a estar contigo, iglesia de Lighthouse. Yo voy a estar contigo, Luis, cuando usted vaya a ir a ese lugar a hablar de mí y a ir a pescar allá a ese lugar de esas aguas turbias, de esas aguas saladas, esas aguas turbulentas. Yo voy a estar contigo, ¿cierto? Porque el Señor lo promete y lo que el Señor promete lo cumple, ¿cierto? Entonces también, como hay varias clases de lagos, también tenemos varias clases de peces a los cuales usted y yo vamos a pescar. ¿Cuántos creen que hay varias clases de peces? Hay varias clases de peces, ¿cierto? Algunos son rápidos y llegan tan rápido a coger el anzuelo, ¿cierto? Algunos son rápidos, peces rápidos que usted tiró el anzuelo y ya rapidito cayó, ¿cierto? Eso es simbólico que, por ejemplo, hay algunos peces de los cuales usted va a pescar. Unos serán rápidos y usted fue y les compartió, es que Cristo le ama, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y con facilidad llegan rapidito a los pies de Cristo, ¿cierto? Como también tendremos otra clase de peces que son demorados y en los cuales requieren de mucho tiempo. Dos clases de peces tenemos ahí, unos que son rápidos y caen rápido en el anzuelo. No sé, cuando usted haya ido a pescar, que tal vez usted sea el más rápido. Ese día que fuimos con nuestros pastores a la pesca, algunos tiraron el anzuelo y rapidito cayó el pez, o sea, y rapidito así se fueron a devorárselo, ¿cierto? Como también hubimos otros, que yo estoy en esa lista de los otros, que tuve que tener paciencia. Tuve que esperar con calma al borde de este lago hasta que cayera el pez. Muchas veces, cuando vamos de pesca, tendremos que ir con la expectativa de que algunos vendrán rápido a los pies de Cristo, pero otros se tardarán un poco más. Habrán peces rápidos como habrán peces que serán lentos. Entonces ahí con esos lentos nos va a tomar un poco más de ¿qué? De tiempo. Porque va a requerir de paciencia, de tranquilidad, de espera, de hacerle un seguimiento, de continuar visitándole, de continuar hablándole, como no como aquel que fue rápido que usted le dijo, Cristo le ama y Él es el camino, la verdad a la vida, y al domingo ya lo tuvo usted en la iglesia. Como habrán otros que dirán, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Pero qué hago? Pero aún así, estos que son lentos, ¿sabe qué? No, en ellos hay una esperanza, y es que aún así tienen dificultades, tienen problemas y van a continuar muchas veces llamándote para que sea la puerta abierta para que usted les hable y los pesque con más facilidad. Se van a tardar un poquito, que van a ser lentos, pero que van a llegar. Y yo espero que usted, al igual que yo, tenga esa fe y esa convicción. Yo tengo esa fe, yo tengo fe de que muchos van a llegar a los pies de Jesús, de que muchos se van a acercar, pueden ser rápidos, pueden ser lentos, pero que llegan porque llegan, ¿cierto? En un día que salga usted de pesca, podría pescar muchos peces, como también pocos. Ese día que fuimos de pesca con nuestros pastores, a muchos, usted ya pescó el suyo, ayúdele. Sí fue así, ¿cierto, pastor? Ayúdele a Luis, que no ha podido sacar su pescado. Ayúdele a Olmer, que no ha podido y ahí está demorado. Ayúdele a sacar su pescado, ¿cierto? Ese día requerimos de ayuda para pescar, porque en un día podremos pescar muchos, pero también podremos pescar pocos. El tema es que usted todos los días salga con la iniciativa de pescar. ¿Y sabe cuál es esa iniciativa? Es su fe puesta en su corazón, que usted va a decir, voy a mi trabajo, pero allá en mi trabajo voy a pescarme hoy un pez. Porque le voy a hablar a mi jefe, le voy a hablar a mi compañero, o en el colegio, le voy a hablar a mi profesor, le voy a hablar a mi compañero de clase, ¿cierto? O en el Transmilenio. El tema es intencional, que usted tenga la intención de salir de pesca. Y que usted sepa que usted y yo somos una carnada especial para ese pez. Que somos la carnada exquisita para ese pez, ¿cierto?
hay distintas clases de carnadas, ¿cierto? Que se utilizan para salir de pesca. Cuando estaba yo en el campo, se utilizaba la carnada que tenía uno que ir con una barreta, no sé si ustedes la conozcan, algunos no la conocen, no sé en otros lugares cómo la llamarán, pero teníamos que ir con una barreta y profundizar en la tierra, profundizar y profundizar hasta sacar una pequeña lombriz de la tierra. Y sabe que les tengo buenas noticias, que esto requiere trabajo. No es como usted ir al mercado y comprar el alimento para ir a pescar. No es como ir usted a la tienda y comprar un pedazo de pollo, comprar un trozo de maíz o comprar un pedazo de hígado, que con esto también se pesca, ¿cierto? El ir y excavar y excavar y excavar en la tierra para conseguir esa carnada, para poder pescar y colocarla en ese anzuelo, era conseguir una pequeña lombriz. Y les tengo, ¿sabe qué? En las investigaciones que hice, los peces lo que más apetecen para poder caer en la red son estos animalitos, las lombrices. Pero requieren ¿de qué? De trabajo. ¿Requieren de qué? De esfuerzo. No importa qué clase de carnada seamos en el Señor. No importa qué clase de carnada seamos. El Señor nos va a usar en algún lago. No importa qué clase de carnada, sea lombriz, sea pollo, sea trozo de maíz, sea hígado, el Señor nos va a usar en algún lago. ¿En qué lago nos va a poder usar el Señor? ¿En el lago de la escasez? Ahí usted puede ser una carnada apetecida, ¿cierto? Cuando alguien está en escasez y usted como carnada va, no, el Señor es tu proveedor, no te va a faltar, no te va a fallar. Mira, yo tengo esto para ti, semilla para sembrar, toma. Ya el Señor te usó en ese lago, ¿cierto? En el lago de la enfermedad, el Señor es nuestro sanador y Él llevó cautiva nuestra cautividad y por su llaga nosotros somos sanados. En estos días sí que hemos estado orando por sanidad. Y ahí es donde usted tiene que ser carnada en ese anzuelo para poder ir y orar por los enfermos y que ese enfermo sane y pueda venir a los pies de Jesús. Es ahí en ese momento, es ahí en ese instante, en el lago del desespero, en el lago del desánimo, en el lago de la esclavitud como se encontraba el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que estaban en esclavitud, pero Moisés era esa carnada que Dios iba a usar para sacarlos de la esclavitud. Ahí era la carnada, era una carnada exquisita para el pueblo de Israel. Muchos peces esperan por nosotros. Seamos una carnada especial y apetecida. ¿Cómo podemos ser? Usted dirá, ya me habló Olmer de distintos lagos y de que no es fácil salir de pesca y de que yo soy carnada, pero a veces puedo pescar mucho como a veces puedo pescar poco. A veces pueden llegar peces rápidos, como a veces pueden llegar peces lentos, ¿cierto? A veces, ya le hablé de muchas clases de peces, ¿cierto? Continuamos con el relato ahí de Moisés, ya para concluir, y dice lo siguiente: Moisés respondió, pero si yo voy y les digo a los israelitas, nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a libertarlos. Seguramente me van a decir, a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Se encuentra Moisés diciéndole al Señor. Le dice, Dios le contestó, diles que soy el Dios eterno y que me llamo yo soy. Muchos en esta mañana podrían decir, no, pero es que yo no sirvo para ir de pesca, yo no sirvo para pescar. ¿Sabe qué le dice el Señor a Moisés? Solo usted les va a decir lo siguiente, diles que soy el Dios eterno y que me llamo yo soy. Ahora yo les pregunto, ¿fácil o difícil ir a pescar? ¿O ser la carnada de muchos peces que están esperando allá afuera por nosotros? Solo es ir y decirles yo soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel, cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y que sé muy bien cómo sufren en Egipto. Diles que les prometo librarlos de su esclavitud. Ahora yo le digo, usted como la carnada de Dios, para ir a esos peces
que se encuentren en la esclavitud, que tal vez en este momento habrán muchos que están a punto de quitarse en la vida, muchos peces, que tal vez muchos están en el lago del desespero, que tal muchos están en el lago de la escasez, que tal vez muchos están en el lago de la esclavitud, del desánimo, de la ansiedad, de la opresión de lo que está aconteciendo con este COVID, ¿cierto? Tal vez muchos peces allá afuera están oprimidos, están abatidos, están angustiados, están afanados, están preocupados. Y usted y yo, tal vez como carnada, escondiéndonos detrás de 4 paredes. Tal vez usted y yo, como siendo carnadas para esos peces. Tal vez algunos tendrán su proceso, ¿cierto? Pero tal vez usted y yo, siendo esa carnada especial y esa carnada apetecida, tal vez escondiéndonos detrás de 4 paredes, no saliendo a anunciar, no saliendo a testificar, no saliendo a decirles, el Dios que me envió es el yo soy. Ese es el Dios que los va a sacar de la esclavitud, de la enfermedad, de la pobreza, del hoyo cenagoso. Ese es el Dios al cual yo sirvo. Con su testimonio, con sus palabras puede ir y puede salir hoy mismo usted, a donde vaya a ir, usted puede ser la carnada de muchos peces. No sé si allá en casa pueda decir usted, amén, lo voy a hacer. Heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿cierto? Y usted me preguntará en esta mañana, yo soy una carnada apetecida, ¿cierto? Yo soy una carnada especial, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabe cómo lo va a hacer? Con Mateo 4:19. Se lo voy a leer de la siguiente forma. ¿Sabe qué dice Mateo 4:19? Dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores ¿de qué? De hombres. Mateo 4:19 dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Viniendo todos los días a la fuente. De esta forma es que usted y yo nos podemos alimentar y llenar, y poder ir y ser esa carnada para esos peces que esperan por nosotros en este día. Viniendo todos los días a la fuente. Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas del maestro, ¿cierto? Cómo él lo hacía, cómo él compartía, cómo él hablaba, cómo él les explicaba, ¿cierto? Pero también dejándonos moldear, instruir y corregir por él. Mis amados, les tengo buenas noticias. Usted y yo estamos aptos, equipados y preparados, porque hemos venido a la fuente. Primeramente, ¿cierto? Dice el Señor, vengan, porque hemos decidido también que seguirle, ¿cierto? Seguimos su ejemplo, seguimos las enseñanzas y seguimos lo que está escrito en este libro, ¿cierto? Nos basamos en lo que está escrito en este libro y nos dejamos moldear, instruir y corregir por él. ¿Qué tal si usted y yo hoy salimos de pesca? ¿Qué tal si usted y yo hoy donde vayamos, donde el Señor nos vaya a llevar, ¿cierto? Puede ser agua turbia, puede ser agua salada, puede ser agua dulce, puede ser agua calmada, puede ser distinta clase de agua. Pero si usted va en el nombre de Jesús, tal vez su pesca será más efectiva. Tal vez encontrará por lo menos un pez. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Y en esta temporada de pesca, le tengo buenas noticias. Usted sí puede, usted está preparado, usted está equipado. Y le hablo a todos los miembros de la iglesia de Lighthouse que muchas veces de sus bocas ha salido, es que yo no sé cómo ir a hablarles, yo no sé qué decirles. Estamos en temporada de pesca. Hoy le tengo buenas noticias. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Moisés? Diles que yo soy el Dios de Israel, de Abraham, que yo soy el Dios de Jacob, que yo soy el Dios de tus antepasados y que los voy a librar. ¿Qué tal si usted en este día donde el Señor te vaya a llevar, les puedes ir a decir, yo sé del Dios al cual yo sirvo y el Dios al cual yo sirvo te va a sacar de ese lago en el cual usted se encuentra, del lago de la escasez, del lago de la enfermedad, del lago del desespero, del lago del desánimo, pero sobre todo del lago de la esclavitud en la cual usted y yo muchas veces nos encontrábamos, pero alguien fue una carnada para nosotros, nos pescó y por la gracia del Señor hoy nos encontramos en este lugar, mis amados. Que el Señor les bendiga y les guarde y que el Señor haga prosperar todo su camino y que la pesca que ejecuten en este día les salga para bien. En el nombre de Jesús, amén y amén.